Nos encontramos esta tarde con mi amigo Gastón Betelli, colega de muchos años, y quien además de haber sido un publicista muy notorio, es también un consumado pintor. Buenas tardes, Gastón. Alberto, mil gracias por haberme invitado. Es un placer tenerte aquí. Vamos a ver cómo podemos empezar esta charla, porque la charla contigo es eterna desde que nos conocimos. Gastón, ¿tú recuerdas cuándo nos conocimos? ¿Y Claro, cómo nos conocimos? Claro, claro. Estaba atravesando una época delicada, problema de carácter familiar, y un ejecutivo en Cali de McCann Erickson, Jaime Gómez, me dijo: Gastón, ¿por qué no vienes a la agencia? Yo te presento a Alberto. Nos conocimos allí, y tú, conociendo la situación en la cual yo me encontraba, con un sentido de humanitario realmente. No Sí. era humanitario, porque Bueno. tú, para mí siempre, o sea, yo sabía de ti, estando en Macana, obviamente, cuando tú estabas en Reburnet, y eso era obvio, y tú también sabías de En mí. todo caso fue. Y uno de los potenciales en mi lista, bien arriba, eras tú, para trabajar con la compañía. Sí. Pero estabas inaccesible. Entonces, cuando yo llego y tú me dices que estás disponible, para mí eso fue una gran noticia. De ninguna manera fue humanitario. Y una gran ayuda, y usted sabe por qué. Pero Bueno, a ambos, para sí, ambos. sí. Bueno, pues mira, empecemos por tu breve historia. Tú vienes de Módena a Bogotá. ¿Cómo es esa trayectoria? Tu estudio de arte, tu estudio académico, tu historia laboral, pero brevemente. Brevemente, se trata de un dato bastante importante, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es que yo me vine para Colombia, me mandaron para Colombia, que es distinto. Y me mandaron para Colombia porque, naturalmente, donde yo nací, en esa época estaba completamente, digamos así, destrozada por los efectos de la guerra. Entonces hubo la oportunidad de encontrar un trabajo en Colombia, y me vine aquí a través del famoso Plan Marshall. La verdad, vine acá y se me abrió un mundo, ¿no? Empezando con el idioma, que yo no. Pero bueno, pero tú naces en Módena. Sí. ¿Y tus estudios qué fueron? A ver, los normales hasta los 12 años. A partir de los 12 años entré al Instituto de Arte, que es como el conservatorio. En Italia entras ahí muy joven y sales a los 18 años. A los 18 años entré a la Academia de Bellas Artes en Roma. Ajá. Pero no alcancé a terminarla, porque hubiera terminado eso a los 22 años. Y a los 21 años ya tenía que hacer el servicio militar. Oh. Y yo no lo quise hacer. ¿Y No fue lo quise. parte de la razón para venirte a Colombia? Sí, así es. No lo quise hacer porque estaba realmente muy cansado de haber visto todas estas cosas tremendas. Bueno, ¿llegas a Bogotá en qué año? Exactamente en el año 1958, sí. 1958. Sí. ¿Y llegas a trabajar No. o a estudiar? No, la historia es hasta cierto punto un poco folclórica, porque mi primer jefe fue Pacheco, el de la televisión, sí. Y el personaje que me contrató a mí, Gonzalo Canar Ramírez, tenía una editorial y tenía un fotograbado. Entonces, el primer trabajo que tuve fue en el fotograbado Antares. Ajá. Empecé allí, y en algún momento le dije: me da mucha pena con usted, señor Canal, pero realmente este no es mi trabajo. Yo soy un diseñador gráfico. Entonces, a partir de ahí, nos pusimos de acuerdo y entré a trabajar en Atlas Publicidad. Bueno, y entonces de Atlas sales del país. En esa época, y usted más que nadie lo sabe, las agencias eran 90% clientes locales. Correcto. Hoy en día es casi lo contrario. Sin embargo, aún las agencias de formato local tenían siempre un representante extranjero. En este caso particular, era un señor norteamericano que trabajaba con J. Walter Thompson y era representante en Colombia.
Y cuando empecé, yo me convertí un poco en el gráfico de él, o sea, Kodak, Van Raalte y Collanta, las compañías norteamericanas. Y un día me dijo, me sentenció, usted si quiere aprender de verdad la publicidad, tiene que ir a Estados Unidos. Y entonces me fui. Y eso fue como me vinculé a Stevens Biondi de chico. Me enfrenté por primera vez a la cultura norteamericana, ¿no? Y luego de ahí ese estudio pasas a dónde. Luego allí, estando en ese ambiente donde había talento realmente fuera de serie, Jorge Valencia Torres me quiere rescatar y reincorporarme a Atlas. Entonces él me llama, en esas famosas llamadas de esa época que eran a veces interno, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, sí. Mire, Betelli, lo necesitamos acá porque Ramírez y Hoyos quieren que usted siga trabajando con nosotros, que está haciendo ahí perdiendo el tiempo allí. Digo, don Jorge, mire, yo regreso, pero con una condición. Regreso como director de arte, no como dibujante. Director de arte, ¿y eso qué es? Usted no se preocupe, contráteme y después le explico. Y así fue. Y regresé, pero ya con una cosa distinta, porque estaba empezando a entrar ese fenómeno del cual tú y yo somos realmente protagonistas, más tú que yo, de la televisión. La televisión fue lo que convirtió a un dibujante en un director de arte antes y luego en un director creativo. ¿Por qué? Porque había que ilustrar los storyboards. Eso, tan sencillo como eso. Usted dijo una cosa el otro día que fue muy interesante y muy precisa además, muy precisa. Usted dijo, esto es suyo, no mío. Dijo que antes era un oficio, la publicidad, y ahora es una profesión. Y esa es una verdad de a puño, totalmente. ¿Por qué es una profesión? Porque ya hay distintas esferas supremamente sofisticadas. Ya no es lo que en nuestra época eran prensa, radio, cine y vallas, como Bueno, tú recordarás. Sí, sí. Y que el esquema básico de la creatividad era que un copy escribía algo y se lo pasaba a un director de arte que lo ilustraba, sí, y ese era el anuncio. Y eso se le llevaba al cliente y lo aprobaba. Y generalmente de ahí salía la idea para el texto de la cuña. Sí, desde luego, una increíble evolución que ha habido sobre el tema tecnológico. Pero el fondo y el problema sigue siendo exactamente es la idea. Es la idea. Es la idea. Y el creativo es la persona más importante en la comunicación, porque es el que tiene la idea. A mí me costó tiempo aprender esa lección, de que en la agencia exitosa tenía que tener un creativo que estuviera mínimo a la altura del presidente de la agencia, si no más arriba. Absolutamente porque cierto. Ese era la materia prima. Era la materia prima. Es como prima. en un restaurante el chef. Bueno, y ¿por qué no me cuentas algunos casos de campañas memorables a tu juicio? Una buena y una Hecha mala. por ti. Una buena y una mala. Bueno, okay. Empecemos por la mala. No, empecemos por la buena. Empecemos, Alka-Seltzer, México. Oh. Sí, esa fue, inclusive ganó un premio en el Festival de Venecia. ¿Le recuerdas a los que están escuchándonos cuál era el comercial? Pocos saben cómo alivia, todos saben que se alivia. Nadie podía repetir eso, porque era un enredo ahí. Pero fue un éxito bárbaro esa campaña. Desde la Argentina hasta México. ¿Ya estaban las dos tabletas? No, allí fue en el esa fue la mala. La mala fue que en algún momento lanzaron la misma compañía que era Bristol Myers, una forma igual de Alka-Seltzer, pero sin agua, que se llamaba Alka-2, con un problema muy grave, estructural, metido dentro del mismo producto. Las tabletas eran dos y eran redondas.
Hubiera sido cuadrada, de pronto la cosa no hubiera sido muy grave. Nos vamos con todo el ímpetu a vender la campaña de Alka-Seltzer 2. ¿Sabe qué hacía la gente? Cogía, lo echaba y ploc, ploc, y no hacía nada. Se iba al fondo sin nada. Eso fue un fracaso terrible, terrible. Y parte de ese fracaso también yo. Entonces, bueno, esa parte la dejamos ahí quieta. Creo que nos hemos alargado mucho, Sí. pero vamos a hacer un poco de sermoneos, un poco de sermón. Okay. Un sermón, un sermón. Tanto don Alberto como yo, creo, dicho con toda la humildad del caso, hemos siempre insistido que la publicidad debe dignificar. No puede envilecer a la persona que la está viendo. Ahora, esto muchas veces le queda grande a una agencia, pero la intención debe ser esa. Porque el medio masivo, que es la televisión, si va conduciendo a la gente a cosas que no son buenas para el comportamiento, para el ser humano, ¿para qué? Eso es... Bueno, además se convierten en la publicidad educa. Toda comunicación en televisión masiva y ahora en todos los demás medios, en las redes sociales, etcétera, está lanzando un mensaje, está educando. Los chicos que están viendo eso están recibiendo valores. Si esos valores son sucios, negativos, inmorales, pues los chicos están creándose en ese ambiente. Absolutamente. Y yo siempre he sostenido eso. A veces no era muy popular el sermón, que el publicista tiene una responsabilidad social muy grande y que tiene que ser eminentemente honesto en la comunicación. Bueno, Gastón, muchas gracias por tu tiempo. Alberto. Y por tu... Ha sido un enorme, bellísimo, muy cálido encuentro hoy y un gran placer para mí tenerlos aquí a ustedes en mi estudio, si lo queremos llamar así, donde pues espero que el café haya sido a la altura del café colombiano, ¿no es cierto? No, y mira, yo agrego que para mí es muy importante haber quedado grabado contigo para el futuro, para que mis Ahora nietos nos lo vean. besamos, ahora nada. ¡Gol! Ok.